Allí, muy bienvenidos. Hoy estoy con una invitada muy especial, que es Erika Zinsser. ¿Ay, Erika? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Es un gusto tenerte acá con nosotros. No, el gusto es mío. Muchísimas gracias por siquiera preguntarme. Estoy muy honrada de estar en esta plataforma que está empezando a conocer y la verdad los admiro mucho en el trabajo que han hecho. Muchas gracias. Bueno, para empezar, me gustaría que te presentes un poquito para la gente que no te conoce. Ok, pues yo soy Erika Zinsser. En internet hay veces que me conocen como Glimpen. Y en Discord, pues siberianos me conocen como KikiWiki. Tengo 30 años, soy de México y me dedico a hacer concept art y visual development y storyboards para películas animadas y películas actuadas y a veces comerciales. Sí. Ay, qué interesante. Y también a veces libros infantiles, a veces, sí. Sí, la verdad me gusta mucho mi chamba. Entonces, me gustaría, para empezar todo, saber cómo decidiste que querías dedicarte al arte visual. ¿Cuánto tiempo tienes? Ok. Pues la verdad, cuando era chiquita, como todos nosotros o muchos de nosotros, dibujaba en mi tiempo libre y todos los proyectos de la escuela que eran de dibujar, pues la verdad me gustaban mucho hacer y era bastante, buena en eso, ¿no? Pero nunca lo tomé como algo profesional y apliqué a la universidad para ser guionista de cine y me di cuenta en la universidad que en mi tiempo libre dibujaba los personajes que yo escribía y lo disfrutaba mucho más. Entonces ahí me cayó el 20 que había cometido un pequeñito error de cálculo y que en realidad yo quería dibujar los personajes, no escribir sobre ellos. Entonces fue en la universidad, sí. Entonces, el curso que hiciste no fue necesariamente arte visual, fue arte pero escrito. Sí, yo apliqué a la universidad para ser guionista de cine, para escribir películas. Y ahí, habrá sido mi segundo semestre de mi primer año, hablé con la gente que se encarga siempre en tu primer año como que de guiarte a qué carrera quieres escoger, porque es bastante común que la gente se equivoque o que cambie de opinión. Y les dije que quería estudiar animación y a sorpresa me dijeron que no hay animación en esa universidad, en Whitman. Y estaba becada al 100%, entonces yo no quería desperdiciar esa oportunidad para irme a aplicar a CalArts o alguna de esas universidades donde ofrecen animación. Entonces ahí yo me creé mi propio curso de animación y estudié 3 licenciaturas, una licenciatura y 2 diplomados, que fue arte en general, específicamente Studio Art, que es aplicación de técnicas de arte, y mitología griega y romana y producciones de teatro, porque según yo, estudiando producción de teatro era lo más cercano que yo podría tener a estudiar lo que era trabajar en una producción. O sea, protocolos, estilos, cosas que vería normalmente alguien en una producción, según yo, ahí me lo iban a enseñar, que sí tuve algo de razón. Y mitología griega y romana para aprender de los mejores historiadores creativos de la historia de la humanidad. O sea, qué mejor personaje que un Zeus. Entonces, en mi cabeza todo hizo sentido. Bueno, fue un camino que tuvo éxito, ¿no? Porque al momento sí estás trabajando con lo que te gustaría trabajar. Sí, la verdad me ha dado muchísimo criterio el haber estudiado tantas cosas diferentes, cosa que la gente normalmente en mi rubro, en mi carrera, no sabe o no lo aplica, porque la ventaja fue que yo tengo otra base totalmente diferente a lo que tendría una persona que estudió animación. Entonces mi punto de vista es diferente y eso es bueno y malo, porque hay veces que sí, al principio me fallaba mucho los protocolos o el léxico que utilizan en animación, pero al final mi base, que era mitología griega y romana, me ayudó muchísimo a tomar decisiones en cuestiones de cultura general, hasta para referencias en varios proyectos que tuve de publicidad, pude aportar en algo que ellos no pudieron aportar. Eso fue un buen momento en la vida. Bueno, yo en serio no sabía, porque el camino normal es, vas a una universidad justamente dedicada al arte, al arte más animación, donde tienes que aprender a dibujar, o al menos desarrollar tu dibujo, y de ahí ir a la industria creativa. Pero tú hiciste como, no, primero voy a empezar como guionista, pero no es lo que quiero, entonces voy a cambiar totalmente. Y hiciste como todo un giro, y aún así pudiste seguir adelante y dedicarte a lo que te gusta.
Sí, la verdad sí fue sorpresivo para toda la familia. Para mi mamá no, porque como buena mamá ella ya sabía que lo mío no era la escritura, pero sí fue muy interesante precisamente porque al principio yo creí que era una desventaja que no había estudiado en una escuela reconocida por animación y yo empecé a investigar que toda la gente que yo admiraba estudió en CalArts o en SCAD y pues yo estaba lejos de un rango de universidad de arte, o sea, mi universidad específicamente trataba en humanidades, no tanto en arte. Entonces al principio sí fue un challenge, porque aparte mis maestros no, digamos que el tema de arte digital, que es bastante controversial en el mundo del arte fine arts, no lo toman como, o sea, lo consideran como un hobby, no es realmente arte para muchos maestros. Entonces no había una carrera de aprende a usar Photoshop o aprende a usar una tableta gráfica, o sea, todo lo tuve que aprender sola. Y eso fue un tema, porque yo llegaba con mis maestros y les decía, ay, mira, fíjate que descubrí este nuevo artista que hace tal cosa, y no, eso no es arte. Entonces sí fue una ir contracorriente en ese sentido, que también me ayudó a ver el punto de vista más artístico del arte digital y cómo justificarlo, porque tenía que justificarlo a cada ratito. Pero sí fue muy interesante, sí, eso sí lo puedo decir. ¿Y tú te sientes cómoda como estudiando por cuenta, como tú puedes aprender bien, o sientes que no mucho y te gusta más como tener un maestro para guiarte? Mira, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que en mi caso personal, yo siempre, mi mamá de niña, cuando tenía yo curiosidad de algún tema, tenía la fortuna de que ella me compartía información, me compraba libros sobre el tema, entonces siempre fuimos bastante autodidactas en los temas que nos apasionaban fuera de la escuela. Y como me apasioné tanto con el dibujo digital, más allá de animación, estaba apasionadísima con el poder renderear mis ideas bien. Entonces sí fue una sorpresa el meterme a internet, y en esas épocas DeviantArt era la página de internet. ¿Cierto? Y cuando subí mis primeros dibujos, buenos momentos, cuando subí mis primeros dibujos yo creí y juré que iba a tener así toda la página y wow, bienvenida. La realidad es que no, o sea, nadie me peló, no recibí un comentario, era que uno que otro like, y cuando vi quién era realmente mi competencia, o sea, mi rivalidad en la página, dije, no, bueno, sí estoy muy atrás. Habían en ese momento, yo seguía gente como, seguramente los conocen, Sakimi-chan, Artgerm, sí, o sea, gente muy, muy, muy importante en el área, y yo vi mis dibujos y dije, no. Pero a diferencia de que a muchas personas les pasa de, no, pues yo jamás voy a llegar a ese nivel, en mi caso fue, ¿qué necesito para llegar a ese nivel? ¿Qué es lo que hacen ellos que yo no? Bueno, para empezar, ellos estudian anatomía porque sus sketches son perfectos, ¿no? Entonces, estudian anatomía. En segundo estudian perspectiva atmosférica, y entonces así me fui comparando cada vez en buena manera mi progreso con lo que yo admiraba. Entonces así fue como aprendí básicamente, porque no habían cursos, no existía en internet Domestika, ni Skillshare, no había nada, o sea, y nunca se me ocurrió buscar en YouTube un tutorial. Eso nunca se me ocurrió. Sí, ahorita ahí me veo muy mal, pero nunca se me ocurrió. Entonces fue todo como deducción de, ok, en este dibujo yo creo que está aplicando este artista tal estilo, tal técnica, entonces lo voy a tratar de hacer yo. Entonces así fue la manera que aprendí. Es que las maneras de aprender antiguamente, cuando nosotros empezamos, eran muy distintas a las que hay disponibles como hoy en día. Son bastante diferentes. Sí. Pero igualmente muy diferentes. Claro, de las dos maneras son válidas, porque también, aunque tengas todos los cursos accesibles, si tú no te sientas a practicar, pues ¿de qué sirven? Y en mi caso, yo no tenía ningún curso, pero yo pasaba de sol a sol sentada en mi tablet. Primero empecé con colores, primero fue con pinceles de grafito, con lápiz de grafito, después fue con colores, y así me fui, y el día que pude comprarme una tableta digital que ni sabía que existía, llegó a mi universidad y la probé, el acostumbrarse a ver la pantalla mientras dibujas también fue un tema. Sí. Todo ese proceso, pues es de sentarse a practicar, o sea, no es como dicen por ahí, que las herramientas no hacen al artista. Entonces, digamos que la garra y la pasión ya la traía, yo ya quería ver mi mejora, entonces ya no podía esperar para ver cómo mejoraba, entonces eran de sol a sol hasta las 5 o 4 de la mañana dibujando. Pues tú estudiaste en Estados Unidos, entonces me gustaría saber cómo fue un poco de esa experiencia y qué es lo que te gustó y lo que no te gustó. Ok, solamente para clarificar, o sea, mi título sí dice arte, o sea, sí estudié arte, pero es arte puramente, de hecho me especialicé en óleo.
O sea, sí, pero no era nada que ver. O sea, si tú les enseñabas una escena de, ¿qué te voy a decir? De Naruto, a mis maestros decían, ay, ¿qué es eso? Cuando yo lo consideraba desde niña arte. O sea, no había esa como relación entre el entretenimiento y el arte. Para ellos no existía. Entonces, era Fine Arts, ¿verdad? Exacto, era Fine Art, era estudiar lo que era Jackson Pollock, lo que era el neoclasicismo. O sea, nada, no tenía nada que ver con estudiar lo que era dibujo para entretenimiento, que para mí eso es arte también. Y para mucha gente. Pero bueno, estudiar en Estados Unidos, mira... es un camino muy difícil, que siempre hasta mis propios primos que están como viendo ese tema, si se van a estudiar allá, lo recomiendo al 100%, no es fácil. Uno, porque como extranjero te piden cosas que a un gringo no, a un, evita eso porque no vaya a ser que se ofenda a alguien, a un americano no. O sea, el tema de el inglés, tienes que hacer un examen que se llama el TOEFL, tienes que aplicar el mismo examen que aplicaría cualquier americano, que es el ACT o el SAT. Y la realidad es que aquí su servidora y las matemáticas no son buen equipo. Nunca he sido buena en matemáticas. Y el examen principal que piden las universidades de Estados Unidos es de matemáticas, física, química. Sí, entonces, o sea, yo no podía pues ahí dibujarles a un muñequito, ¿verdad? No era esa clase de examen. Entonces sí fue un tema personal el tener que pasar ese desafío de tener que cumplir con las expectativas de una escuela gringa, americana. Y al mismo tiempo, pues, el tratar de seguir mi camino de que era en ese momento ser guionista de cine. Entonces, lo bueno, mira, el panorama que te da estudiar en otro país, ya sea Estados Unidos, ya sea Londres, Brasil, donde sea, es muy interesante para alguien de otro país, porque te abre la puerta a un mundo muy diferente, te llena de experiencias que hasta te sirven en tu propio trabajo, o sea, influencias que le puedes poner a tu trabajo. Esa es una. La otra, al menos en mi escuela, el sistema de educación que ellos aplican, me obligaron a estudiar temas que yo jamás hubiera pensado en estudiar, como astrofísica, que tenía que a fuerzas tener una materia de matemáticas aplicadas, y en mi cabeza estúpida, para mí astrofísica era la que menos tenía matemáticas aplicadas, cosa que obviamente me equivoqué. Fue un problema muy grave, pero las otras opciones eran cálculo diferencial, cálculo avanzado. Yo dije astrofísica, al menos a mí me encanta el tema del espacio. Entonces, esa clase de cosas que para mí fue un desafío, pero doy muchas gracias de que me obligaron a estudiar y entender que era una umbra y una penumbra y no sé qué fregados, pues eso sí lo aprecio mucho, que te obligan a meterte a clases que normalmente no tomarías. La otra, que al menos en este caso, los maestros que a mí me daban clases eran expertos en su área. Mi maestro de producciones de teatro, porque te digo que quería aprender producciones, tenía una empresa que hacía los Emmys. Él era el director creativo de los Emmys. Entonces toda su experiencia que me pasaba era real, no era teórica. No, eso no te va a servir en una producción, ¿no? Está muy mal tu diseño, dibújalo para que sea más fácil de construir y cosas así. Mi maestro de arte tenía una exposición en el MoMA. O sea, eran gente que tenía, sí, o sea, que sí tenían experiencia en la vida real, y eso... No digo que en México o en otras veces no, pero en lo personal, en mi caso, sí fue como, wow, o sea, este maestro sí sabe como caminar en el mundo ya ejecutivo, empresarial o de carrera. Ahora, en mi caso estaba becada, entonces podría decir que algo malo es que son caras las universidades en Estados Unidos, sí son caras, y el vivir allá es diferente, es bastante caro. Pero yo estaba becada al 100%, entonces ahí no puedo opinar más que sí existen programas para ayudar a las becas en extranjeros. Comento que para un mexicano es más fácil que lo bequen en Estados Unidos que para un americano. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir, al menos las universidades Ivy League, que son las que consideran como tener un estándar más alto académicamente, tienen que cumplir con el espectro de diversidad. Entonces tienen que tener un cierto porcentaje, sí, ya sé, te digo, que un porcentaje de estudiantes internacionales. Entonces buscan a cualquiera que quiera estudiar allá, que cumpla los requerimientos académicos, para que le den la beca completa, porque tienen que cumplir con ese programa, sí. Entonces, sí se puede, si quieren estudiar en Estados Unidos, hay 1000 maneras, yo con mucho gusto puedo guiar a quien necesite, pero hay 1000 maneras para aplicar allá. Lo malo, una cosa muy banal, híjole, cómo extrañé mis tacos. La comida mexicana, yo engordé 20 kilos allá, güey. Sí, no lo platico mucho, pero en las fotos sí se nota. De verdad, de empezar, de yo comer mis taquitos de canasta, o cuando ya era para engordadera, o la sopita fría de tu mamá y la carnita asada ya se convirtió en meatloaf y cosas súper elaboradas a lo de las que yo no estaba acostumbrada, porque acuérdate que allá cenan lo que nosotros comeríamos.
Sí, entonces para mí eso fue un problema. Te digo, la comida es un tema y la otra, si hay un problema al principio, yo lo considero un problema personal en el primer año de la barrera de lenguaje. Por decirte, a mí las primeras clases te obligan, al menos en universidad, a tomar unos cursos generales para que todos los estudiantes conozcan los textos más importantes de cada cultura. Y de hecho hablamos del Popol Vuh, que es mexicano y cosas así. Y tenía que hacer un ensayo de eso, y la manera que yo estaba acostumbrada a hacer ensayos era muy mexicanizada, que somos muy detallistas, nos gusta mucho escribir y describir. Al menos en mis maestros me decían que no era la manera que ellos esperaban, que ellos querían algo mucho más conciso, al punto. Entonces sí tuve broncas al principio de que yo decía, es que así no escribo ensayos. Pero bueno, pues te digo, es cosa de aprender y de pues adaptarse. Pero sí. Es eso, los que puedo pensar ahorita es eso, la comida es un problemón, que si estás acostumbrado a comer rico, allá no vas a comer rico. Y el tema del lenguaje, sí, de verdad, engordé 20 kilos, no es broma. Pero bueno, sí. Ay, sí. Yo puedo confirmar que es muy fea la comida de allá. Muy fea. No, o sea, nada contra la comida americana, pero sí bácala. No, incluso el fast food que venden allá no sabe tan rico como lo que venden acá, entonces es como, es la especialidad de ustedes, ¿por qué no sabe bien? Exacto. Sí, ahí yo tuve muchos problemas porque encontré uno que otro, digo, mi universidad estaba localizada en Washington State, metidísimo en un pueblo que, sí, no, o sea, era un pueblo como te mentiría, pero no pasaba de 300,000 personas. O sea, chiquititito, que era un pueblo de universidades. Estaba ahí el State College, estaba ahí, o sea, era un pueblo universitario. Y habían muchos mexicanos inmigrantes viviendo allá. Y había muchos restaurantes mexicanos. Por Dios, que siempre que veía uno diferente decía, ahora sí, van a saber cómo hacer una guajolota, van a saber cómo hacer unos taquitos de carne, nada, o sea, era imposible. No. Sí, la verdad, y le hablabas con los niños y decían, es que al americano no le gusta como que ese tipo de cocina. Y yo, entonces no eres mexicano, güey, no digas que eres comida mexicana. Pero sí, fue mucha depresión, pero sí, muy, muy lindo. Y eso es un tema que recomiendo, o sea, las universidades grandes como CalArts, en cuestión de arte, CalArts, SCAD, NYU, claro, o sea, si te aceptan y si quieres, adelante. Pero las universidades pequeñas tienen que cumplir también cierto tipo de regímenes de diversidad. Entonces te digo que esas tienen más chance, como son menos conocidas, tienen más chance de que haya menos gente interesada en aplicar, por lo tanto hay más oportunidad para cualquiera de que lo acepte. Digo, la mía tenía un altísimo requerimiento del ACT, que te pedían un examen que la calificación máxima era de 36. Entonces, obviamente, cuando yo lo hice la primera vez saqué una bellísima calificación de 11. O sea, yo dije, ya valió. Sí, ya valió. Lo hice varias veces, pero la primera saqué un 11. Y dije, bueno, ¿qué otra manera puedo yo como que enseñar mi potencial académico? Porque la realidad es que yo sacaba 10 en la escuela. Siempre he sido una estudiante de 10, aunque me truene la cabeza en matemáticas, en todo lo demás lo hacía bastante bien. Entonces mi ensayo fue así como que wow, mi entrevista traté que sea como lo mejor posible y todos los papeleos que me pedían, cartas de recomendación, la verdad, todos estaban muy bien. Pero sí, ese examen, digamos que no está colgado en mi casa. Wow. Sí. No puedo creer que lo acabo de decir, pero sí, no todo, o sea, no. Como artistas hay veces que tenemos una habilidad muy buena en algunas cosas y algunas veces que no. Igual que hay gente que se dedica a la estadística que no puede dibujar dentro de la línea, ¿verdad? Pero yo creo que como humanos, ¿no? Ni todos somos buenos, no podemos ser buenos en todo, entonces tenemos que enfocarnos en lo que somos buenos. Exacto, confirmo. De verdad, yo cuando era chiquitita yo quería ser ¿qué era? Oceanógrafa, especificándome en arqueóloga submarina. Porque vi muchas veces la película Atlantis. Sin comentarios. Sí, es por eso. Y cuando ya crecí más y me di cuenta que tenía que dominar el tema de vectores, el tema de estadística, el tema de distancias. Dije, no, hombre, ya me morí de Imagínate, a ver, vamos a bajar al Titanic. Erika, estos son los datos, sí, y resulta que acabamos en Groenlandia. O sea, no, me hubiera muerto de hambre, honestamente. Bueno, sí, no. Qué bien que decidiste seguir un otro camino, porque terminaste trabajando con clientes increíbles, ¿no? En tu trayectoria profesional. Por ejemplo, trabajaste con Netflix, con Amazon, con Volkswagen.
Sí. De hecho, yo quería preguntarte si podrías hablar un poquito de las experiencias profesionales que más te marcaron. Sí, la que más me marcó, que es una larga historia de cómo llegué ahí, pero yo realmente apliqué, cuando te digo que descubrí el mundo de la animación en mi segundo año de la universidad, porque primero quería, no, estoy mal, en mi primer año quería descubrir animación, pero ya me metí bien a todos los caminos que hay en animación, que no solamente es el que anima, ¿no? Está también hasta el que escribe. Y descubrí un área de la animación que se llama Visual Development, que en videojuegos y en cine sería concept art, que yo dije, esto es mi mole. Es esto. No, de verdad, me metí aparte, compré todos los libros que pude en Amazon para conocer realmente lo que era el Visual Development, en específicamente Disney, que era mi pasión. Y dije, a esto me voy a dedicar. Y me hice un portafolio en 2 semanas que yo juré que era una maravilla. Lo mandé a Disney para un programa que tenían de estudiantes y me mandaron un rotundo, enorme y gordo, no gracias. Y la verdad lo tomé bastante mal. O sea, no en el plan de que ya no quiero hacer nada con mi vida, sino cómo se atreven. ¿Tienen una idea? ¿A quién le acaban de decir que no? Sí, la verdad, o sea, yo bien pretenciosa, ¿no? Pero lo tomé muy mal porque yo quería que, o sea, yo entendí de este programa que era un programa donde te iban a enseñar. Y como pasa en la película de Billy Elliot, ¿no? Que el niño realmente no tiene técnica, pero lo que tiene es potencial y lo que quiere, o sea, va a que le enseñen a una academia. Eso es exactamente lo que yo creí que era esto. Entonces yo tenía que enseñarles que el potencial lo tenía. Y pues una larga historia, acabé volando a Los Ángeles para buscar la manera de entrar a Disney. Larga historia que será para otra pataventura. Descubrí un estudio de animación y de VFX y de behind the scenes que se llama Hurwitz Creative, que ellos me ofrecieron trabajo. Entonces, después te digo una larga historia de que casi me arrestan de buscar la manera de trabajar en un estudio allá. Ellos me ofrecieron trabajo y ellos trabajan como el behind the scenes de todas las películas box office de Hollywood. O sea, Disney, Pixar, Lucasfilm, o sea, la que quieras, Hunger Games, todas. Trabajan ellos haciendo el behind the scenes. ¿Qué significa eso? Que hacen todo el contenido extra de la película. Ellos animan los personajes para el contenido extra, sí, las entrevistas, todo lo hacen ellos. Entonces, ahí me di cuenta que no necesariamente tenía que trabajar para un estudio, sino podía trabajar con ellos y trabajar en varios. Entonces ahí trabajé, eso es uno de los recuerdos más gratos que tengo. Trabajé para ellos un verano, porque tenía que regresar a estudiar. Y ahí tuve la oportunidad de freelancear para Disney Toon Studios con ellos, porque me presentaron con los de Disney Toon Studios, que desafortunadamente ya cerró, pero ellos hicieron Tinkerbell the Movie, Airplanes the Movie, no sé qué. Y trabajé, freelancé para aviones y para... Ayer no me acuerdo cuál otra era. Para Tinkerbell creo que fue, freelancé una que otra cosa que me pidieron directamente ahí. Y que dije, ay, no manches, estoy trabajando en The Counselor, que era una película de Ridley Scott, al mismo tiempo que haciendo ilustraciones para Disney. Y eso está increíble. Entonces, esa yo creo que es una de las más gratas experiencias con clientes que tuve. Y luego ya cuando me regresé a México, descubrí un área que al menos en México utilizan mucho, que es storyboarding. Y con el tema del storyboard, logré, la verdad, entrar a muchas empresas, incluyendo Amazon, Lemon Films, que es una empresa mexicana que ha ganado hasta Emmys, en Netflix, muchos comerciales, Televisa, N cantidad de Hulu, o sea, N cantidad de empresas que requerían storyboards. Yo creo que ese es uno de los que más recuerdo de Netflix, porque uno, yo no sabía que iba a ser un éxito, o sea, yo recibí el guión y todo eso, yo no tenía idea que iba a ser el éxito que fue Club de Cuervos. Y dos, porque fue mi primer trabajo real, sola. Entonces, pues, ese estará siempre en mi corazoncito. Estoy impresionada porque yo también estuve en esa situación de, ok, ahora pruébame que sabes trabajar. Y es como, pero no sé, no, pero pruébame. Y tú tienes que probar, aunque no sé. Sí, es la segunda vez que me pasa eso, honestamente. En esta agencia, en Hurwitz Creative, donde trabajé, mentí diciendo que sabía Final Cut Pro, cosa que no. Y me dieron a editar los behind the scenes de la película The Counselor. Que casi me aviento del balcón. Porque me dejaron un escritorio, me dejaron el disco duro y cerraron con llave, porque obviamente estas películas, si yo me la llevo, es un demandón de billones de dólares. Entonces yo ahí solita con una computadora y diciendo cómo que en internet tienen la computadora, porque tienen que, o sea, evitan que haya contacto alguno con la net, por el tema de que no se la vayan a robar. Entonces yo dije, que ¿cómo hago esto? Que ni siquiera sé cómo se prende. Pero bueno, lo acabé, esa es otra larga historia, pero lo hice aparentemente bastante decente. Y pues te digo, esta con Club de Cuervos.
Entonces, sí, el chiste es que si realmente nunca estás preparado, o sea, yo he escuchado muchas veces con gente que me pide así como, yo no soy nadie para dar consejos, pero oye, ¿qué opinas? ¿Aplicar este trabajo? Y claro, aplica todo, se aprende haciendo. Entonces, nunca estás listo y las oportunidades no esperan, o sea, siempre están, y va a haber alguien que sí se va a atrever y va a aprender en la chamba y va a tener la siguiente y la siguiente y la siguiente, y uno se va a quedar así, pero es que yo también estaba lista. Nunca estás listo. Es cierto. Vas aprendiendo a lo largo del proceso. Sí, la verdad sí. Esa fue una muy interesante aventura, y ya de ahí tuve la oportunidad de trabajar para es que tuve la oportunidad de volverme directora artística de una agencia de publicidad. Esta es otra historia también muy interesante. Fue un trabajo que yo estaba buscando mientras yo me iba, porque me ofrecieron trabajo en Disney Toon Studios, formalmente. Pero ustedes saben que una visita de trabajo, una visa, pues, aplicar es un dineral porque tienes que pagar un abogado. Entonces yo estaba ahorrando mis pininos para poder irme, mis chicles, como diría mi mamá, y pues en el trabajo donde me presenté me ofrecieron ser directora de arte y me enseñaron todo lo que era el tema de publicidad. Y ahí tuve la oportunidad de hacer el personaje del Comité Olímpico Mexicano, hice varios storyboards para Televisa, ya sabiendo que era un Dalí. Hice N cantidad de ilustraciones para Televisa, muchísimas, para Silly, para muchísimos clientes que tenía esta agencia, era muy grande la agencia. Y de ahí ahí tengo otra carrera que hice en cuestión del retail, pero eso es aparte. De ahí yo me dediqué a hacer mis pininos, contactando a clientes, mandando mi currículum, y así esto es de word of mouth, como dicen los americanos, ¿no? Si tú trabajas con una persona y trabajas bien y les gusta tu trabajo, te recomiendo. Entonces poco a poco me empezaron a llegar ofertas de trabajo de otros estudios muy grandes. Oye, tenemos esta película que de hecho se va a estrenar, ya puedo decir el nombre, Minutos Negros. Se estrena muy pronto en el Festival de Cine de Morelia. Y ahí me aventé, yo creo que es el trabajo más extenso que he hecho. Fueron 4 meses, día y noche, en las oficinas de esta película, y fueron 579 storyboards. ¿Perdón? Sí, fue un trabajo 579 storyboards. ¡Oh, Dios mío! Sí, fue un trabajo muy, muy extenso. La verdad, muy padre. Es uno de los trabajos que más me ha gustado hacer. Esos storyboards podrían ser novela gráfica de lo detallados que estaban. O sea, no eran dibujitos, eran realmente, o sea, pedazos de cómic. Pero bueno, quedó padrísimo, y de ahí me recomendaron a todo lo que es Televisa. Entonces de ahí, así es, poco a poco vas creando tus pininos. Y aparte yo por mi cuenta me dediqué todo el tiempo a seguir aplicando estudios gringos, y así recibí mucho trabajo freelance de Netflix, de otros sitios más pequeños, de directores ya retirados de Disney, que me pedían como comisiones, y yo para presentar en pitches a otros estudios, y así me fui. La verdad, sí ha sido muy padre en eso. Esos son los clientes que más me acuerdo. Digo, he tenido más, pero de los que más me acuerdo de que me marcaron fue es que se han habido más. También porque uno cuando no sabe y que cree que sabe, y tú nada más con lo que crees que sabes, si me expliqué, me comisionaron hacer la portada para una serie de Netflix. Y yo leí el guión, y pues, yo lo que entendí, pues resulta que no, que tienen un proceso muy específico de cómo crear las portadas y así. Entonces, es una serie que no puedo decir, pero que viene el próximo año, y, o sea, en todo se ha aprendido algo, ¿no? Porque como no estudié esto, creen que lo sé, nada más que, bendito Dios, soy muy abierta en el... Perdón, no sé de qué me estás hablando. Bueno, es que acuérdate que esto y aquello. Claro, sí, yo lo aplico. Sí, claro, sí, sin problema. También en Volkswagen fue un learning curve, como dicen, tremendo, porque ahí querían aplicar mi conocimiento de Visual Development y la Concept Art para las campañas de publicidad, que he hecho 3 para ellos. Híjole, que es bien difícil de que tú tienes un estilo y tú tienes una idea y tienes que empacarte o entablarte con la campaña. Entonces, pues es también entender que un cliente tiene un brief, y aunque te guste o no, lo tienes que hacer si lo aceptas el trabajo. Es cierto. Hay que adaptarse a la idea del cliente. Lo que el cliente dijo, hay que hacer. Exacto, y ese es un tema que me he encontrado mucho alrededor de mi pequeña carrera, es el tema que muchos artistas tienen el argumento de es mi estilo. Híjole, pues sí, para tus dibujos, para tus comisiones, pero la realidad es que allá afuera les vale. O sea, te contratan como herramienta. Tú eres una herramienta para traducir lo que ellos tratan de decir. Y si lo que tú estás poniendo, tu traducción está mal,
porque no entendiste o no quieres o no te sale, es un problemón. O sea, de verdad, yo, gracias a Dios, yo siempre he entendido que la animación es un negocio y es una industria. Entonces hay que verlo con una mente de negocios y que, por ejemplo, la idea de tener un solo estilo es incorrecto. Entonces a toda la gente que veo que está luche y luche buscando su propio estilo, pues sí, ok, si quieres hacer comisiones, pero para entrar al mundo de animación, no. Porque si quieres, o sea, sí, claro, pues tu propio estilo, pero la realidad es que no todas las producciones tienen el mismo estilo. Entonces habrá un director que le gusta tu estilo y te da ese trabajo, pero para la siguiente ronda que va a haber para otra película igual y no funciona tu estilo, entonces ese año ya no tienes trabajo. Entonces, ¿tú dirías que a lo mejor es tener un estilo o un método de trabajo flexible? Sí, definitivamente, claro. Yo, por ejemplo, en mi caso o sea, a mí me encanta hacer el estilo painterly, como dicen por ahí, que se vean las brushstrokes. A mí me encanta que parezca pintura al óleo, porque al final, en teoría, me especifiqué en eso en la carrera, en teoría. Es cierto. Sí, pero la realidad es que no muchas producciones, sí me ha pasado, o sea, para un libro de infantil que ilustré para Penguin Random House, me dijeron, sí, pero lo queremos más estilo La Sirenita. Y La Sirenita, pues, o sea, la película real no o sea, es muy gráfica, no, como buena animación no pueden tener tanto detalle. Entonces dije, ok. Entonces tienes que irte adaptando conforme el perro a la pedrada, como dicen por ahí. Entonces sí, tener tu estilo en el que estás cómodo, en el que puedes hacer un buen portafolio y pero o sea, saber que tienes que practicar otros y que para otras producciones tienes que hacer otros estilos. Sí, tienes razón. Y eso también es información importante para la gente que aplica a los estudios. Yo he tenido la fortuna de freelancear para muchos estudios. No puedo decir ahorita cuáles, porque firmé varios contratos, pero para muchos estudios en Estados Unidos, que de verdad, si tú le enseñas un portafolio a Nickelodeon de un cierto estilo, no es el mismo que va a aceptar Disney. Te piden cosas diferentes y es algo que no mucha gente sabe, te piden un formato diferente y un estilo diferente. Entonces hay que ser flexible también en entender qué es que las empresas necesitan específicamente. Exacto. Entender realmente qué es lo que las empresas necesitan, porque al final es un cliente. Entonces, el saber qué quiere tu cliente, qué quiere tu mercado. Yo tengo como 18 portafolios diferentes, el que manejo con Nickelodeon, el que manejo con DreamWorks y el que manejo con un estudio aparte con el que freelanceo, el que manejo con Hurwitz y el que manejo en México, que en México no tiene tanta exigencia, entonces ahí le meto todo. Ahí le meto todo lo que sé que dicen, se lo pongo. Ahí no piden ni un formato, solamente piden ver dibujos. ¿Y cómo tú dirías que alguien que está empezando podría empezar con ese portafolio, considerando que una persona no tiene tanta experiencia? ¿Cómo puede empezar o cómo tú hiciste para empezar tu portafolio? Mira, la realidad es que mi primer portafolio, o sea, que algún día lo compartiré con la pena de mi alma, me dirían, Dios, ¿qué es eso? Porque la verdad, o sea, según yo quería ser diferente y creativa, que no siempre es bueno. Es bueno ser diferente y creativo en tu trabajo, pero no en la manera que lo presentas. Al menos en esta industria. Y yo hice exactamente lo opuesto. Mi trabajo no era tan creativo y mi portafolio se me ocurrió hacer una jalada de la vida espantosa que yo estoy segura que fueron bien lindos en haberlo siquiera visto. Pero bueno, yo diría que es preguntar. Una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo es tocar la puerta. O sea, yo soy la stalker más grande de la gente que yo admiro. O sea, he hecho contacto con animadores y con artistas y con directores que conozco desde niña en películas animadas, que hasta me han mandado pósters firmados por el agradecimiento de que yo los contacté. Y todos están dispuestos a ayudar. Entonces, si tú contactas a un director que te gusta y tienes la fortuna de que te dedicas a esto y aparte le hablas como gente normal, gente decente, entendiendo que te están haciendo el favor siquiera de abrir el correo, lo más probable es que te contesten. Y yo siempre pregunté, oye, a varias gentes de DreamWorks les dije, o sea, admiro mucho tu trabajo, no seas malo, ¿me podrías ver mi portafolio y decirme más o menos qué le cambiarías? Todos me contestan, todos contestan. Sí, entonces a eso yo recomendaría que hagas lo que creas, o sea, busca en internet portafolios en mi caso es Visual Development, hay cientos en ejemplos, también está el mío, y tratar de ver cómo copias el formato, ver cómo está escrito, distribuido, qué clase de imágenes son, lo copias en el tuyo y se lo mandas a la gente que tú admires. Oye, Glenn King, digo, dudo mucho que Glenn King conteste, pero porque es un maestro de Disney. Pero bueno, igual, no es alguien que yo personalmente admire, pero pues así, pero no. Entonces lo podrías decir, oye Glenn, ¿qué opinas de mi portafolio? Y te podrá contestar, órale, quítale el 50%, muy bonito tu trabajo, trabaja más en manos,
trabaja más en pies y enséñame uno que otro concepto terminado. Ay, se me olvida lo más importante. Mi error número 1 que cometí en los primeros años de aplicar estudios en Estados Unidos es que yo no tenía un formato de historia. ¿A qué me refiero con eso? La primera persona que vio mi portafolio, que fue un recruiter de Disney Animation, me dijo, tu trabajo es muy bonito, pero no estás platicando ninguna historia. Y yo, ¿cómo? No entiendo. Me dice, sí, o sea, si no has trabajado en una producción, crea tu propia historia y diseña, en mi caso que es Concept Art o Visual Development, diseña la historia. Entonces yo agarré la historia de la Caperucita Roja steampunk, o sea, postapocalíptica, y cómo serían los árboles en esa época, cómo serían los personajes, cómo serían las casas. Entonces ahí ya te creaste tu propia producción y eso es lo que quieren ver, que puedas trabajar en una producción y que cumplas, que todos tus diseños vayan en el mismo como estilo gráfico. Porque de nada sirve si tú creas un increíble villano cuando no sé, la casa del villano como que no aparece del villano, no parece ni que pertenezca al mismo mundo. Entonces eso es bien importante. Te digo, si son gente que está empezando, el agarrar la Bella Durmiente, agarrar, no sé, la Princesa y el Chícharo, agarrar la Llorona y diseñar ese cuento como si fuera tu proyecto así de animación. Y se lo compartes a la gente que tú consideres y siempre dan feedback, Lo digo por experiencia. Entonces, ojito, a todos los que quieran trabajar en portafolio, escuchen estas sabias palabras. Aguamazos fueron porque de verdad yo no sabía. Yo, las primeras veces que yo apliqué, recibí muy buen feedback de mi nivel de skill, de que, no, sí, la verdad es que sí, o sea, sí estás allá arriba, pero la realidad es que todavía no sabemos si puedes trabajar en una producción. Es muy diferente saber dibujar que saber trabajar en una producción. Entonces ahí fue cuando dije, ¿cómo le hago para probarles? Y me acordé de esa crítica que me dio la señora Yamasi, que era recruiter de Disney Animation hace muchos años, y dije, claro, es que necesito enseñar eso. Y pues de ahí es cuando empecé a tener realmente respuesta y empecé a tener comisiones y gigs en estudios en Estados Unidos, gracias a eso. Entonces sí, le agradezco mucho a Yamasi. Sí, no fue tan padre cuando me lo dijo, porque hice la fila con otras 70 personas. Y aparte yo criticando a todos, ya sabes que te sientes aquí, o sea, nunca se los dije, pero cuando vi todo el mundo compartiendo su trabajo, llegué yo y sí, pero ¿dónde está la historia? Y yo, ¿cuál historia? No, o sea, es que estos son ilustraciones, no es un trabajo de visual development. Bueno, y todo o sea, yo me sentía así como el trauma, y de ahí ya llegué a mi casa y dije, a ver, ahora sí voy a buscar y dedicarme a ver cómo se presenta un portafolio de esto, porque no puede ser. Pero curiosamente los de Nickelodeon que estaban al lado me ofrecieron trabajo. Mira. Entonces, o sea, y fue el mismo portafolio. O sea, entonces ahí es otra vez, ¿qué estudio pide qué? Ahí lo que le enseñé a Nickelodeon fue Character Design en ese momento, y me ofrecieron trabajo para una serie de Character Design, pero los de Disney pedían otra cosa. Entonces ahí va otra vez, cada estudio pide algo diferente, y eso es bueno, porque hay artistas que nada más no les gusta o no les sale hacer cosas muy detalladas como fondos, por decirte. DreamWorks pide que tu trabajo sea muy detallado, casi realista, cuando Cartoon Network pide algo muchísimo más, chicas superpoderosas, que no es nada realista y es muy sencillo. No le quita mérito, es muy difícil de hacer, pero pide otro estilo. Entonces igual como artista simplemente no has encontrado el estudio donde apliques tu estilo. Sí. Otro consejo de oro. Sí. Ay, estoy aprendiendo muchísimo. O sea, a base de guamazos, créeme que si me hubieran dado a mí esta información cuando yo empecé hace 10 años, hubiera sido, no cambió nada, hubiera sido muy, muy útil el saber que uno, el portafolio, pues sí va de acuerdo al perro la pedrada, que no tenía idea, y dos, que aparte, pues dependiendo de la producción que están buscando, porque ese es otro tema. Cuando yo contacté la primera vez a una artista que yo admiro mucho, muy lindo, me seguía en Instagram y conseguí como que él me contestara luego, y le dije, oye, ¿cómo hago para aplicar a DreamWorks? Y me dijo, para empezar necesitas hacer un portafolio de este estilo, y me mandó el suyo, y dije, ay, no manches, o sea, entonces no tengo nada de esto, pero aparte no eran piezas terminadas. DreamWorks pide ver grayscales, que son sketches en témpera de grises, para ver que sepas qué es composición, qué es escala de grises, qué es profundidad, o sea, qué es un montón de cosas, ¿no? Yo no sabía que eso te podían ver, para mí eso era como un obvio. Entonces, esa clase de cositas realmente es importante. Te voy a decir por qué. Porque la cuata que revisa tu portafolio no es un artista normalmente. Entonces no tiene ese ojo crítico de artista, simplemente tiene ya los parámetros muy aterrizados de lo que piden sus jefes, que son los directores de arte y los production designers.
Entonces, si no cumple el portafolio con lo que ella sabe que tiene que cumplir, ahí está el detalle, que para pasar esa primera barrera necesitas al menos enseñar un portafolio que ella está acostumbrada a ver. El contenido puede que no esté allá, pero que el formato, que la portada, como está distribuido, pues tiene esto, tiene al lado del dibujo está como que la explicación de por qué hizo esta decisión. Esta clase de cosas, al menos en DreamWorks, eso te piden cañón. Entonces, es importante saber esta clase de detalles. Estar acostumbrado con los requisitos básicos de cada estudio, entonces. Sí, pero muy cañón, porque no puedes mandar el mismo. Ni siquiera no. Y esa es la otra, tu portafolio no puede tener todo. Ahí sí. Bueno, antes yo mandaba un portafolio de personajes, props, ilustraciones, backgrounds, color styling, todo en un menjurje. Yo decía, al que le toque lo va a ver y pues va a ver, ay, mira, sí sabe hacer personajes. No te contratan. Si aplicaste a un puesto de character designing y le mandaste backgrounds, te dicen que no. No estás concentrado. No eres un profesional, estás viendo a ver si pega el chicle. Eso yo tampoco sabía, y me lo dijo varias gente, el director de Visual Development de Netflix, me lo dijeron muchas personas, que necesita estar enfocado el portfolio. Si vas a un character design role, solamente enseñas character design. Si vas a uno que es Visual Development en general, una mezclita de personajes, una mezclita de backgrounds, pero si vas a uno específico, background designer, no puede tener personaje. Yo no sabía. Personajes me refiero a dibujos solo de personajes. Si el personaje está interactuando con tu ilustración, como un color styling, eso sí, claro, porque tienes que enseñar aparte la escala y cosas de esas. Pero si está ahí el character design sheet, es un instantáneo no. Tendrías que ser Da Vinci para que digan, no manches, hay que pasarle por alto. Bueno, una cosa que me gustaría saber es, cuando recibes un proyecto grande de esos clientes que son wow, ¿cómo es tu proceso creativo como para empezar y para como entender cómo trabajar en esos proyectos? Ok, el último que acabo de tener fue, te digo, hay dos muy grandes que va a ser la emoción más grande de mi vida el poder platicar cuando ya tenga la autorización, pero el último que acabo de terminar, que ya la tengo, fue para Hulu, que fue un cliente gringo, americano, y me pidieron hacer unos character designs y unos storyboards para un short que van a sacar. El proceso ahí, antes de, aceptas, padrísimo, sí, estableces tú, que eso es algo que nos cuesta mucho trabajo a todos, que es cuánto cobras, pero lo tienes que decir. Sí, y ellos lo esperan, es que no esperan que sepas cobrar, que mínimo sepas cuánto cobras. Entonces, en mi caso, pues por el storyboard cobro tanto por cuadro y por los character designs es tanto por tanto. Buenísimo, ¿lo aprueban? Sí, padrísimo. Entonces, al día siguiente hay una junta con el director, con el productor y todos nos vemos en Zoom, bendito Zoom. Y ahí me platican, ya me lo mandaron, el guión ya lo leí, anotaciones de lo que yo creo que es la historia, de algunas dudas que tenga, y me platica el director la historia. En su punto de vista, pues que se trata de en este caso, por decirte, es una sirenita que quiere ser humana. Órale, buenísimo. Le pregunto mis dudas y empezamos con un timeline. Me dice, bueno, para los character design que es antes del storyboard, ¿cuándo los podrías tener? Y yo, antes que nada, ¿hay alguna referencia que tengas? ¿Hay alguna idea de que ya tengas aterrizada? Eso es bien importante, porque no podemos asumir que el director no tiene una visión, porque luego pierdes el tiempo de, mira, me imaginé esto y resulta que no era. Entonces, el pedirle referencias, todos, hasta las producciones más grandes que he estado en estudios, te digo, hasta en Disney, me decían, aquí está la carpeta de referencias. Todo el mundo tiene referencias, no es error tener referencias, es bueno. Entonces, me dieron una carpeta de fotografías que querían que yo tomara para los vestuarios y todo eso. Yo dije, buenísimo. Entonces, ya que tengo toda esa información, de mi parte ya está la pelotita. Entonces, lo que hago, lo que se hace, o al menos en mi caso, lo que mi experiencia me ha llevado a hacer, primero le mando unos bosquejos muy sencillos a mi cliente. Digo, bueno, estos son los personajes, ¿qué opinas de la composición? De la línea, del corte. Porque en este caso estaba enfocándose principalmente en vestuarios, el character design. No, es a la rodilla, perfecto, ya lo cambias. No, fíjate que trae colgado más cosas, ya lo cambias. No, fíjate que ella en realidad es una mujer más indígena, ya lo cambias. No, fíjate que esta persona es yugoslava, ya lo cambias. Entonces, esa clase de cosas ya las aplicas y después le mandas eso en grayscale, en escala de grises, para ver el tema de luz. Entonces, se lo mando y le digo, oye, ¿qué opinas si la luz viene para acá? O que brille mucho este aspecto, o que no tenga tanto contraste. Me corrige lo que... Normalmente en esa etapa te dan a ti todo el crédito artístico y te dejan hacer lo que quieras. Pero hay que corroborarlo. Te lo aprueban
y le mando la primera versión en colores sencillos, de como si estuviera, o sea, nada más un poquito de sombras de así para que aprueben la paleta de colores. Normalmente te la aprueban porque pues ya confían, para eso te pagan. Y ya mandas el final. Ya que tienes el card design, entonces ya puedo empezar con los storyboards. Y en mi caso ha habido de dos: o te dan toda la libertad del planeta para hacer lo que se te pegue tu gana con tu visión artística, o se siente el director contigo y te dice: escena 1, cámara inclinada, quiero ver al personaje tantito de lado, depende mucho del director, con la mano estirada, el dedo apuntando al cielo, y ya lo dibujas enfrente de él. A la par, en la misma sala. En la misma sala, como Club de Cuervos, idéntico. Me ha pasado eso 4 veces. Wow. En 4 películas diferentes me han dicho: quiero ver qué dibujas. Y ahorita con el tema del COVID, es un Zoom donde comparto la pantalla. Y es el nervio de que te está saliendo la nariz chueca, porque pues, al final nadie es perfecto. El ojo virulo, y pues sé que perfecto que lo estaba viendo, y yo no, de verdad, pues así sé dibujar. O sea, es que el nervio no he calentado, porque en realidad para dibujar tienes que calentar. Hay un proceso de que pues al principio cuando te sientas a dibujar no te sale, y ya llega un punto donde ya te sale. Es ese proceso en el que tu hemisferio se empieza como que a activar. Lo ve todo el mundo. Entonces, sí, ya sé, sí es un tema, pero lo bueno que en mi experiencia les digo, esta porquería que estás viendo es nada más para que pruebes la composición de la toma. ¿Dónde están los personajes? ¿Hay algo en primer plano? ¿Hay algún over shoulder? ¿Tengo que señalar un paneo? Ese tipo de cosas ya me lo dice, y ya yo por mi cuenta ya lo detallo, ya lo limpio. Ya se los mando y me piden: no, fíjate que quiero más triste a nuestro personaje principal. Ah, perfecto, ya lo apunto y le mando los cambios. Me lo aprueban todo y listo. Ese es el proceso que yo he tenido. En animación, esto es para películas live action. En animación es un poquito diferente, porque en donde yo me especializo es en environment design, y ahí involucra muchísimo más cosas. O sea, no solamente es un personaje, es el árbol, la calle, la perspectiva, el mood, la textura. Entonces ahí es otro boleto, pero es el mismo proceso también de si estás con un director que es muy hands-on, que se quiere involucrar, tienes que mantenerlo a tanto en todo. Y al final eso es algo importante que valdrá la pena comunicarle a todos: mantener al cliente informado. En todo momento, tener una comunicación constante es bueno en todos los sentidos, porque hay a veces que tienen Alzheimer y en el Zoom te dicen que lo querían morado, lo haces morado y te dicen: no es cierto, yo nunca te lo dije morado. Pero está en el mail, está escrito, aquí está, que ya me ha pasado, de verdad. Entonces eso es bien importante, tenerlo todo bajo escrito. Entonces si los mantienes como que, oye, aquí te aviso que ya acabé, como que aquí está la primera renderización de la casa de la abuela. Vale, me gustan las ventanas cuadradas, ¿no? Ah, perfecto, te repito en la respuesta. Entonces las ventanas las vamos a hacer cuadradas, perfecto. Entonces ahí ya lo vas viendo, pues, de la manita. Pero hay otros directores que de verdad les vale y simplemente quieren terminar. Los que me han tocado, no. Los que me han tocado son súper controladores. Entonces, la verdad es dependiendo del perro la pedra. Ay, sí. Sí, la verdad sí ha sido principalmente yo creo que ha sido un learning curve, o sea, esa curva de aprendizaje. Perdón por mi pochez, me regaña todo el tiempo mi mamá. Ha sido una curva de aprendizaje el aceptar que que vean el proceso en el que termino mi pieza final, porque mi proceso puede ser muy desordenado, está lleno de referencias por todos lados, pinceladas por todos lados, porque lo que me estoy enfocando es en la composición. Y ha sido como que, quitar las referencias para que se enfoquen solo en el cuadro final, pero aceptar el que lo vean. Porque hay mucha gente que dice: no, hasta que esté terminado, no. Tienen que ver tus scribbles, tus doodles y tus muñequitos de palo para ver en cuál está tu proceso creativo. Al final todos respetan, y si ya lograste conseguir ese trabajo, no van a dudar en tu habilidad artística. Dudan en tu habilidad profesional. De que, ¿por qué no me está hablando? ¿Por qué no se está comunicando? ¿Por qué no me dice cuánto cobra? ¿Por qué no me han dado su factura? En eso sí dudan, pero no en tu habilidad artística. Una vez que ya te aceptaron el trabajo, de eso no hay que preocuparse. Bueno, de esos proyectos, todos esos proyectos que trabajas, ¿cuál es el tipo que más te gusta, que más te emociona trabajar? Environment design. Esa es mi cosa más favorita de la vida, porque a mí personalmente me gusta mucho dibujar, más que personajes, que sí, como artista me encanta dibujar personajes, pero me gusta dibujar el mundo del personaje. Se me hace mi cosa más favorita de toda la vida, y es lo que hago en tiempo libre, y es lo que dibujo, y es lo más apasionante para mí. Entonces es lo que más disfruto dibujar. Cuando me dicen: no, diséñate
este lugar o esta casa, yo digo, ¡claro! Es más, pues, una vez me atreví a decir, no me pagues. Sí, mal, ¿eh? Mi mamá, de hecho, estaba pasando porque era en un Zoom y me dijo, ¿cómo dices eso? Ok, perdón. Es un decir, el no me pagues, y de ellos, sí, ya sé. De tanto que te gustaba y te emocionaba, como, ¡sí! Exacto, no sé, es como me emociona muchísimo trabajar en ambientes. De hecho, hice varios temas de ambientes para la película Minutos Negros, y de verdad era mi cosa favorita, el ver dónde va a entrar la luz y ver composición, pero cómo es la casa de esta persona, y me encanta detallar, o sea, meterme súper suma, detallar el vaso y cosas de esas. Entonces a mí me encanta hacer ambientes. Y al momento, ¿estás trabajando en algún proyecto personal? Sí. A ese sí era importante. Una de las lecciones más importantes que aprendí trabajando en Estados Unidos con este cuate, que con Hurwitz Creative, toda la gente que trabaja ahí tenía como cliente específico a una empresa grande. Uno de los cuates con los que más me hice amigo trabajaba para Lucasfilm. Él estaba editando todas las películas y todos los behind the scenes de las Star Wars. Y pues me iba a comer con ellos muy seguido y me decían que aparte del trabajo, tenían todos un proyecto personal, y cuando escuché los proyectos personales dije, no manchen, uno te estaba haciendo un video musical para Miley Cyrus, el otro estaba haciendo otro proyecto con un libro infantil, todo el mundo tenía algo, pero ya, o sea, real, un proyecto real, no ahí aventado. Y platicando con ellos, me di cuenta que yo tenía que hacer lo mismo. Entonces yo también me dediqué como que a buscar mi proyecto personal, y entonces sí estoy trabajando en uno personal ahorita. La historia que hace años hice de la Caperucita Roja para entrar la primera vez a un estudio gringo, la verdad he recibido un feedback de todos los estudios que lo han visto, me han dicho ¡wow! Entonces lo registré y digamos que sigo desarrollando esa historia porque la quiero volver un cuento infantil. Uy, ahora quiero verla. Sí, ahí anda en mi portafolio, que es mi Caperucita Roja, pero aquí es apocalipsis, entonces cómo se vería el lobo después de un apocalipsis, o cómo cambiaría todo el ambiente después de un apocalipsis. Entonces lo hice así todo, sí, ya era para enseñar, uno, que puedo contar una historia de un punto de vista diferente, y dos, lo que ya estás acostumbrado a ver, pues velo bajo mis ojos. Sí, todo fue pensado. Todo fue calculado desde el inicio. Sí. Y aparte, pues lo único malito de tener que presentar un portafolio de animación es que la mayoría de tu trabajo no lo puedes enseñar. O sea, yo tengo trabajo que no puedo enseñar desde hace 2 años, porque la película todavía no la sacan, y te metes en un problema, marca demonio. No lo recomiendo, ni se atrevan en compartir en internet algo que hicieron para una producción que todavía no premia. Es lo peor que puedes hacer. Entonces, pues tengo, para mantener mi portafolio al tanto de mi habilidad artística que va creciendo, como la de todos va evolucionando, necesito hacer como que trabajos por mi parte para seguir manteniendo mi portafolio, en lo que me dan permiso de sacar todo ese trabajo que todavía no puedo sacar. Wow. Entonces sí, te puedes meter en problemas súper serios, sí. Es más, una vez para lo de Volkswagen, me acuerdo que me mandaron, estaba quedando el video al final, y le dije, no lo hice que se lo iba a enseñar a mi mamá, pero ahí en un nombre que me puso el director, no se lo enseñes, o sea, no se lo va a mandar a nadie. Ok, porque acuérdate que todo esto se sale o se filtrea y olvídate. Entonces sí, es un tema muy grande. Ningún storyboard a partir de hace casi 4 años no puedo enseñar nada. Sí, ya sé, hay mucho ahí. Ni modo, pero aparte pasa que pues ya son 4 años donde tu habilidad ya mejoró, entonces cuando ya lo puedes sacar dices, ay Dios mío, qué feo, ya no lo quiero poner. Eso me pasó con un libro infantil que ilustré, que me enseñaron la muestra, que la tengo de hecho en mis manos ahorita, y cuando la vi dije, ¿qué es eso? Pero bueno, ni modo. Bueno, de un lado es positivo porque justamente ves la evolución de tu trabajo, pero por otro lado es como, ay, ya no puedo presentarlo. Como mi trabajo sí, actual. Te persigue. Sí, de verdad, sí, o sea, como profesional dices, ay, sí, bueno, ilustré para Penguin Random House, ay, buenísimo, ¿no? Pero ya que abres tú y dices, ay, Dios santo. Sí, no, la verdad, digo, no es malo, pero como artista, pues no, ya no lo quieres compartir tanto como, ya que tienes la autorización. Ay, Dios mío. Es complicado. Así la vida. Es complicado. Sí.
la verdad es que es una industria muy difícil de entrar muy difícil de mantenerse, no por nivel artístico y nada de eso, sino porque no cometas ninguna estupidez. De hecho, eso quería preguntarte, si tienes algún consejo a las personas que quieren trabajar en la industria creativa. Híjole, si hay un dicho que dicen por ahí que dijo Rembrandt, que se ha denegado mucho que lo dijo, pero para mí lo dijo Rembrandt, que es: continúa haciendo lo que sabes y lo que no sabes se desarrollará con el tiempo. Entonces yo lo tomé muy muy en serio. Y el otro dicho que dijo Miguel Ángel fue: si la gente supiera cuánto trabajo me costó desarrollar mi mastery, mi maestría, no estarían tan impresionados. Y eso a mí me encanta porque involucra el que tienes que sentarte a dibujar. Nada te quita, nada evita, nada, no hay un camino corto para que la práctica. Si realmente quieres entrar a este mundo, que es bien difícil entrar, es sentarte a practicar. No hay otra. Aceptar la crítica, que es muy duro, porque cada director que yo tuve una conferencia, todo el mundo me criticaba algo del portafolio. O sea, no crítica de qué es eso, no. Oye, yo le quitaría, yo le pondría, yo haría uno, aguanta que critiquen y que te digan y tomarlo como que al final todo esto te va a ayudar. Entonces, uno es practicar, o sea, de eso no te salvas, es ver, sentarte, hoy qué puedo dibujar, hoy qué puedo hacer, hoy qué historia quiero platicar, qué me falta, qué más puedo enseñarle al mundo, que en el mundo de la animación que soy buena. O sea, por decirte, resultó que un dibujo que yo hice hace mucho, que es un top view de una casa, todos los estudios de animación que lo han visto me han dicho: wow, esto queremos. Entonces, ese estilo isométrico de casas, o sea, como si partieras a la mitad de una pared y veas la casa por dentro, eso se volvió mi especialidad, por decirte así. Y es porque me sentaba yo a dibujar casitas de niña y se volvió ya algo que intenté practicar porque me di cuenta que no mucha gente lo hacía. Yo dije: yo lo puedo hacer y voy a enseñarlo. Entonces es el practicar, el realmente romperte la cara para practicar. Esa no hay otra, es sentarte a dibujar. Y la otra, aceptar crítica, y eso es algo que creo que a mucha gente todavía le falla, que mi estilo es la peor excusa que he escuchado en mi vida. Es el aceptar crítica, porque hay crítica mala que solamente es para lastimarte, pero hay crítica buena. Oye, no, que la proporción del cuello está mal, ¿por qué está mal? Estúdialo. Esa clase de cosas sí recomendaría. Y más en 3, tocar la puerta. O sea, la realidad es que viniendo de un país extranjero, no sé en otros países, pero para entrar a Estados Unidos es bien difícil. Porque vamos a suponer que tu talento es average. O sea, promedias con todos, que es bueno. O sea, estamos hablando del top. Bueno, entonces van a contratar a una persona, tienen 5 candidatos y todos tienen el mismo nivel. La realidad es que ¿a quién contratan? Al gringo, al americano, perdón. ¿Por qué? Porque el tema de la visa sí es real. Entonces hay que aprovechar en esta época del COVID, que no le requieres que físicamente estés presente en el estudio, aprovechar a aplicar a todos estos lugares. Es lo que yo he estado haciendo. Real, el tema de la visa es un problema. Entonces el Zoom es una maravillosa alternativa de que vean que ya puede trabajar por internet. Tocar la puerta, o sea, de verdad, todos los días yo recibo el newsletter Animation Guild, que es una asociación de animadores que trabajan en la industria de animación. Y todos los días hay un post diferente de Cartoon Network, de Nickelodeon, de Disney, de DreamWorks, Netflix, todo el tiempo. Todos los días hay uno diferente y es aplicar. Y tarde o temprano uno te va a decir que sí. Entonces es eso, es labrar piedra y seguir tocando puerta. No hay otra. Y no rendirse. De verdad, es tocar la puerta. La otra que es bien importante. Abrir un LinkedIn. La gente no abre LinkedIn, los artistas que al menos en México no tienen LinkedIn, y la realidad es que tus compañeros de trabajo tendrán Instagram y ya, pero los que contratan tienen LinkedIn, los reclutadores tienen LinkedIn, los production designers tienen LinkedIn, los directores de arte tienen LinkedIn, y todos aceptan el contacto. Entonces, una vez que tienes el contacto con ellos, es: oye, un mensajito, oye, ¿podrías checar mi portafolio? Oye, no sé si conocerás un puesto abierto ahorita en el estudio. Oye, no sé si me podrás recomendar a alguien que pueda ver mi portafolio, y todos te contestan. Entonces es practicar, tocar la puerta y abrir un LinkedIn, que ahí es la mejor manera. Cierto. Sí, ahí es donde yo he hecho todos mis contactos. ¿Sí? Sí, claro, porque yo soy un stalker de lo peor. Entonces, sí, cierto. Primero los encuentro, sí, de verdad, es muy mal ejemplo, pero pues es real. Sé que perfecto, no voy a decir los nombres para que no crean que yo los estoy balconeando a estos pobres criaturas de Dios,
Pero por decirte, yo descubría, o sea, veía en todos los libros o en las películas que yo admiro muchísimo y veo quién es el director, lo busco en Instagram. Si está en Instagram quiere decir que está activo en redes, porque para que tenga un Instagram un señor ya grande quiere decir que tiene Facebook o tiene todo lo demás. Entonces en Instagram no te pelan. Me meto a Facebook y veo, perfecto, sí está, sigue trabajando en el tema, muy bien. Me meto a su LinkedIn, le hago contacto y después le mando un mensaje en LinkedIn y les digo, hola, no sé qué, soy fulana, amo tu trabajo. Y ¡ay, qué linda! ¿Y tú te dedicas a esto? Y yo, sí, a ver tu portafolio. ¡Ay, claro, toma! Aquí está. Sí, así tengo como 20 o 25 contactos, o sea, de verdad. Ojito, entonces, escuchen la voz de la experiencia. Sí, tocar la puerta, y aparte lo peor que puedes recibir es un no, o que no te contesten, lo peor, pero realmente sí contestan, y si lo van a hacer, ser amables, eso es bien importante, no es, oye güey, ahí está mi portafolio, ¿qué opinas? O sea, no, buenas tardes señor Juanito, soy un gran fan de su trabajo, lo sigo desde hace mucho tiempo, no sé si de casualidad tendrá el tiempo, si usted considera la oportunidad de poder checar mi portafolio, se lo agradecería mucho. Pero también hay que tener educación, porque si no te quemas de una manera brutal. De hecho me platicó uno de los directores que le mandaron, ahí está mi portafolio. O sea, güey, perdón. Pues también con educación, con entender que te van a prestar un poco de su tiempo y no exigir. Exactamente, es pensar que hay una persona ya y tienes que tenerle respeto y consideración. Claro, o sea, estás pidiéndole su tiempo. Al final de todo es el checar. Y hay gente que no. A mí, no puedo decir quién es, te digo, pero un director muy famoso de Disney me sigue en Instagram y por eso tuve como que el contacto de mandarle luego un mensaje y le pedí que me checara mi portafolio y me contestó, ¿sabes qué? No tengo tiempo. Así, Gracias por interesarte, aprecio mucho tu comentario, pero doy clases en esta universidad de Sol a Sol y estoy haciendo 2 películas que salen la próxima semana. No tengo tiempo. No te preocupes, muchísimas gracias por tu respuesta, pero de verdad gracias, no, estoy totalmente bien, si no te molesta voy a seguirte manteniendo al tanto de cómo voy, y te contestan claro, y a él lo ha mantenido de, ¿qué crees? Conseguí trabajo en Netflix, ¿qué crees? Conseguí trabajo en esto, felicidades, bien. Pero sí, aceptar el no también es importante. Es importante entender que el no también es una posibilidad. Claro, pero aparte no es el fin del mundo. ¡No! Te van a decir, es más, le garantizo a todos que los están interesando, que son principiantes en este tema, que les van a decir que no es su primer trabajo, pero ¿dónde lo firmo? Y eso no es bueno, porque puedes contactar al recruiter que del proyecto, que si fue un trabajo en Nickelodeon, contratar al senior recruiter de Nickelodeon, oye, apliqué, quisiera saber si existe la posibilidad que me den un feedback. Y te van a decir que sí. Fíjate que consideramos que tu trabajo no tiene tantas piezas, o sea, 3 no es suficiente. Entonces ya sabes que trabaja. Todos los no son buenos. El no también es una manera. Es más, conozco mucha gente que te diría que avanzaron más con el no que con el sí. Y aparte conozco mucha gente que les da miedo. O sea, saben que el no es una posibilidad y no quieren tenerlo. Pero la realidad es que es una cachetada que hasta... Bueno, o sea, Marcel Duchamp, que es un pintor reconocidísimo de la época pasada, también recibió el no del MoMA 1000 veces. Para mandar su obra, todos han recibido el no a algún punto en su vida, todos. John Lasseter, Glenn King, todos han recibido el no y ayuda a crecer, porque tienes que saber por qué no. El chiste es preguntar. ¿Cuántas gentes reciben el no y se quedan con el no? Se distinguirían ustedes si contactan al recruiter, oye, apliqué, pero quisiera saber si existe la posibilidad que me den un feedback de por qué no. Mira, pues fíjate que el production, una vez me pasó eso, cuando apliqué un trabajo, hice eso y el director del proyecto y el producer me dijeron, está precioso tu trabajo, pero la realidad es que no viene con el estilo de la producción y creemos que todo lo que estás poniendo acá no viene al caso con lo que tienes acá, entonces nos confundimos un poco de cuál era tu objetivo. ¿What? Sí, dije, no manches, ¿qué? Muchísimas gracias. Y tan lindo fue este cuate que me dijo, pero Juanito Pérez está buscando a alguien con tu estilo. Opa. Te voy a pasar el contacto. Exacto, entonces siempre el no abre una brecha. Pues ve a Cristóbal Colón que iba por una ruta de las Indias, acabó en América. Todo tiene todo, todos los caminos llevan a Roma. Si al final tú metes trabajar para un estudio de animación, entrar a la industria de animación, trabajar en donde sea, todos los caminos llevan a Roma. Entonces si empiezas por uno, tarde o temprano terminas así. Erika, muchísimas gracias por la entrevista. En serio fue increíble. No, de verdad no soy nadie para decir nada, de verdad. Todos los días también me levanto con las mismas inseguridades, con las mismas, todo. Pero si alguien me hubiera compartido que 1 es normal, todos tenemos estas inseguridades, y 2,
porque el camino es igual para todos, simplemente hay que saber cómo guiarse en el camino. Entonces a mí esta información me costó mucho trabajo tenerla, pero en Estados Unidos está ahí. O sea, porque vas a la escuela y te la dan. Entonces el poder compartir esto para mí es un privilegio y que a alguien le sirva, caray. Real, porque yo sé que hay mucha gente en México, hay mucho talento en México que se necesita explotar, que necesita la gente ver que se puede vivir por el arte. Bueno, para terminar, ¿a dónde la gente te puede encontrar en las redes sociales? Estoy en Instagram como Glimpen_art, porque una señora en Illinois tomó el nombre Glimpen y no me... no tiene un post desde hace 7 años, pero bueno. Mi nombre es Glimpen_art y en Facebook estoy como The Art of Erika Sincер y soy muy abierta, al igual que a mí me han ayudado muchísima gente alrededor del mundo y estoy totalmente agradecida. En LinkedIn me pueden encontrar como Erika Sincer S y ahí con mucho gusto si me mandan un mensaje con alguna duda directa, con checar el portafolio con mi humilde experiencia, con muchísimo gusto también. Tengo que dar la buena fortuna y los buenos milagros que a mí me han pasado a quien lo necesita. Wow, entonces ya saben, gente, sigan a Erika, vean su arte increíblemente hermoso y muchas gracias una vez más. No, muchas gracias a ustedes y sigan la página de Chiverianos, de verdad es un proyecto increíble y al fin a alguien se le está ocurriendo unirnos a todos los artistas hispanoamericanos para un fin común, que es el crecer como artistas. Cualquiera que sea nuestro camino. Entonces es eso. Hasta la próxima. Hasta luego.